opuesta, como una niña chiquita en su primer baile escolar. Entonces yo estoy aquí porque sé que el cambio es difícil, pero también sé que podemos hacer algo al respecto. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. ¿Okay? ¿Les parece si nos vamos preparando para el futuro? Vamos entonces. Yo desarrollé unas llaves para activar nuestra cambiabilidad y eso es lo que quiero compartirles hoy. Hoy vamos a ver las primeras dos como muy a fondo para que salgas de aquí ya equipado para activar esto y que no se quede en teoría. Si les suena útil, denme un pulgar arriba. A ver. Ok, procedemos. Muy bien, gracias. Entonces, la primera llave se llama mapear la reacción al cambio. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque cuando hay un cambio, siempre hay una reacción. Luego. Y antes de ponernos a tratar de ajustar, cambiar, convencer, nosotros o los demás, hay que entender. ¿Okay? Entonces, por eso vamos a empezar por mapear la reacción. Y para hacer eso, quiero hacer un mini experimento. Les voy a pedir, por favor, cruzar los brazos. Adelante. Que, por cierto, para mí como ponente, esto ahora que estoy viendo es la peor cosa que puedo ver en mi vida. Me da mucho miedo ver una audiencia llena de brazos cruzados, pero vamos a superarlo. Ok. Ve abajo, fíjate cuál brazo tienes arriba. ¿Ok? ¿Ya lo tienes? Descruza los brazos. Cruza los brazos de nuevo con el otro brazo arriba. Cambia el cruzado. Yo estoy viendo humo salir de oídos. Ok, ¿ya lo tienes? ¿Se siente bien? No. Ok, bien, suelta. Esto ya es una pequeña prueba de lo que está pasando, ¿ok? Les explico qué acaba de pasar ahí. Resulta que nuestra mente es brillante, pero también es floja. Nuestro cerebro es flojo, ¿ok? Lo digo con mucho respeto. Pero resulta que nuestra mente lo que busca es el patrón conocido, es un camino que ya ha corrido y que ya sabe que por ahí. Entonces, cada vez que sucede algo, tu cerebro lo primero que hace, y los que están en temas de datos y tecnología, que son la mayoría, me van a entender, es que busca el programa. Y tiene programas ya escritos, ¿ok? Entonces, busca ese programa y lo corremos. Y es súper ágil y impresionante, brillante. Y cuando llega algo nuevo o diferente que no tenemos el programa, a nuestra mente no le gusta, ¿okay? Porque nuestro cerebro tiene una función, como todo lo demás, todos los órganos y nuestro sistema, es ahorrar energía y mantenernos vivos. Por si pasa algo, pues estar listos. Es muy eficiente como máquina, ¿ok? Pero entonces, cuando llega esta cosa nueva y yo les digo, no, intenta con el otro arriba, es como, ¡ay, cortocircuito! ¿No? Porque siempre lo hacemos igual. No te habías dado cuenta probablemente que siempre cruzas los brazos igual. Y por cierto, no todos lo hacemos de la misma forma, pero tú sí tienes tu programa ya súper bien escrito y siempre corres por ahí. Entonces se repiten patrones que ya conocemos y es ultra eficiente. Pero cuando llega algo nuevo, diferente, desconocido, llamado cambio, pues entonces nuestro cerebro se saca de onda. Nuestro cerebro nunca va a buscar cambio por sí. Siempre va a buscar el camino conocido. ¿Okay? Quiero ver si aplica esto en Colombia. Digo, sé que hay gente de todo el mundo, pero en México, por lo menos, decimos, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Les suena? Sí, ok. Lo que me interesa, y vamos a ver ahora, les paso la palabra, si en otra cultura o idioma tuyo tienes alguna variante de esto, porque esto resulta que no es solo de México, no es solo de LATAM. Esto es un fenómeno cultural universal. ¿Okay? Te acabo de decir que tu cableado interno, tu cerebro y todo tu sistema está cuidándote contra el cambio, pues también nuestras culturas lo hacen. ¿Alguien tiene alguna variante de eso en otro idioma o otra cultura? Aunque no sea exactamente esto, que tenga la misma idea. Sí. Ah, me gusta. ¿Dónde lo dicen así? Perú. Ok, ¿escucharon? Más vale lo viejo por conocido que lo nuevo por conocer. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué otro? En inglés, better the devil you know than the angel you don't. Fuerte también, ¿no? Sé que hay unos franceses aquí, entonces si no se manifiestan, yo lo voy a decir. Ok, ahí les va. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Un ahora lo tienes es mejor que dos para después. ¿Ok? No es cierto, las cuentas, o sea, la matemática no dice eso, pero nosotros sí.
¿ok? La curiosidad mató al gato. Todo esto nos está diciendo, no, si esto no lo conoces o no lo sabes o es diferente, no lo toques, peligro. ¿Okay? Y quiero darle crédito a todo nuestro sistema y a nuestras culturas, nos han mantenido vivas. ¿Sí? Entonces, primero, antes de tratar de hacer algo diferente, agradece, porque si estás sentado aquí o conectado en línea es porque tu sistema te ha estado protegiendo muy bien. Pero el problema es cuando llega algo diferente o nuevo, una oportunidad, la tratas igualito, con esos mismos esquemas, ¿no? Ahora, les dije del cableado interno, les dije de la cultura. Hay algo también interno, pero en nuestras organizaciones igual, que se llama el sistema inmune emocional. Todos conocemos el sistema inmune como biológico, por decirlo así, ¿no? Físico, que nos protege. Pues tu sistema inmune emocional está buscando hacer lo mismo. Entonces, cuando llega algo, te manda un poquito de miedo, un poquito de estrés, ¿sí? Resulta que eso lo hace el sistema interno, pero también lo hace la organización. ¿Okay? Entonces, no está pasando solo a nivel individual. La organización, no sé si lo sabían, pero las organizaciones están llenas de seres humanos. Entonces, actúan exactamente como un ser humano, ¿ok? O como, peor aún, un conjunto de seres humanos. Entonces, resulta que en una organización el sistema inmune tiene cosas como procesos, jerarquías, estructuras, manuales, reglas. Todo eso está protegiéndonos contra cosas que vayan diferente a lo establecido. ¿Okay? Les cuento un ejemplo de eso para que lo veamos juntos. Yo llevaba 6 meses en un nuevo rol de innovación en Cinépolis. Ubican, es una gran multinacional latinoamericana. Y tuve una junta con el top director de estrategia, ¿okay? Nivel global. Y nos sentamos y me dice, Dafne, eres un virus. Todavía no había pasado COVID, pero aún así se sentía un poco ofensivo que alguien te llamara virus, ¿ok? Pero luego me explica, me dice, claro, porque tú llegas y estás buscando hacer cosas diferentes aquí y todo nuestro sistema tiene una reacción inmediata y muy eficiente diciendo, no muevas esto. Porque son los procesos, los sistemas, las reglas, todo lo que nos ha llevado al éxito. ¿Para qué le muevas? ¿Okay? Entonces, una organización se dedica a tener toda esta estructura para que los trenes corran a tiempo y todo funcione. Y entonces me dijo, no te sorprendas si la reacción que recibes en cada uno de tus intentos de impulsar algo innovador es una puerta que se cierra, porque literal nos han enseñado muy bien a hacer eso y es lo que mantiene viva esta organización. Por lo menos esa es la idea, ¿no? Pero el problema es que cuando llega una idea innovadora no hay un momento de juicio de esto será algo positivo, algo que nos lleva al siguiente nivel de éxito. Es más, es diferente, es nuevo, bye. ¿Okay? Entonces este sistema inmune muy sano a veces sobreprotege las personas y las organizaciones. Entonces quiero hacer un check con ustedes, ¿ok? Yo les voy a mencionar un cambio, bueno, de hecho varios, y quiero que me des tu primera reacción, sin sobreanalizar, sin pensar, es que debería de... No, lo primero que sientes, ¿ok? Visceral, vamos a decir. Entonces, yo nombro el cambio y lo que vamos a hacer es, si te parece bien el cambio, si le entras y dices, sí, yo voy, me das un pulgar arriba, ¿ok? O una mano, de hecho. Si no me hagas gestos feos, nada más haz esto. Esto es, no, yo no le entro, no quiero, mándenlo de vuelta, yo no quiero este cambio. ¿Está claro? Ok, vamos a ver. Entonces, el primer cambio que te quiero proponer es, hoy es jueves, a partir del lunes en tu empresa van a cambiar a un nuevo sistema de videoconferencia que tú jamás has probado. ¿Qué opinas? ¿Sí o no le entras? Ok, yo estoy haciendo análisis estadístico ahorita de todo esto. Vean ustedes también las reacciones. Hay unos mentirosos por aquí, pero está bien. Ok, me gusta. Va. Ok, siguiente cambio. A partir de mañana, que es viernes, si tomas café, ya dejas de tomar. Y si como yo no tomas café, empiezas a tomar diario. ¿Qué opinas? Vean las reacciones, sí cambió. Ok. Si hay un proveedor de videoconferencia, de sistemas de videoconferencia, hay mucha oportunidad aquí, la gente estaba muy abierta, pero el café no lo toques. Ya vi. Ok,
Voy a subir un poco la temperatura. A partir de, en una semana, te doy una semana, entonces próximo jueves vas a cambiar al contrario de tu dieta. Si eres omnívoro, vegano. Si eres vegetariano, omnívoro. Vete al contrario. ¿Qué opinas? Ay, tampoco te toco la comida. Ok, ¿están viendo? Va. Y ahora sí, esto es un poco más intenso, entonces te voy a dar un mes para prepararte. ¿Ok? En un mes tus oficinas se mudan a Beijing. ¿Qué opinas? Okay. ¡Wow! Vean esto. Ok. Muy bien. No sé si estaban poniendo atención, yo sí hice todo mi análisis, tengo el porcentaje de cada una de esas respuestas, pero reaccionaron súper diferente a todos los cambios y no reaccionaste lo mismo tú a cada. No es que siempre se dice, es que hay gente que es resistente al cambio. No, tú no resististe a todos los cambios. Bueno, quizás alguien sí, pero no lo vi. O sea, fuiste variando, pero tampoco reaccionaste igual a todos los demás. ¿Sí lo vieron? ¿Por qué pasa eso? Resulta, no sé si te diste cuenta de lo que estabas haciendo, pero todos ahora estuvimos haciendo un poco de cálculo mental. Y estuvimos haciendo una ecuación del cambio, ¿ok? Y súper rápido, así en un parpadeo, estabas haciendo pérdidas, haciendo sumas por ahí y ganancias, ¿ok? Es una ecuación sumamente sencilla. Obviamente, si las pérdidas son más grandes que las ganancias, mándenlo de vuelta, yo no le entro, gracias, pero no. ¿Okay? Y si las ganancias son más grandes, entonces dices, perfecto, ¿dónde me apunto cuando empezamos? ¿Okay? Pero no todos estamos haciendo este cálculo igual. Y nos parece la cosa más racional del mundo y más obvia, pero resulta que cada quien está corriendo su cuenta, ¿sí? Y también que no es del todo racional, aunque nos parezca. ¿Okay? Resulta que hay muchas cosas que están influyendo este cálculo. Entonces les quiero hablar un poco de lo que está pasando cuando tú estás haciendo estas cuentas que probablemente estás haciendo de forma totalmente inconsciente. Resulta que hay unos sesgos cognitivos. ¿Algunos han escuchado este término antes? ¿Sí? Ok. Los sesgos cognitivos son estas cosas que son también programas. Regresamos al lenguaje de programación, sí, de nuestro cerebro. Que tiene para poder tomar decisiones y evaluar cosas muy rápidas, porque tenemos que poder hacer eso, es un tema otra vez de sobrevivencia, ¿ok? Pero los sesgos cognitivos, pues los tenemos que entender para poder decidir cuándo sí o no los dejamos manejar, ¿vale? Entonces les voy a compartir 4 sesgos cognitivos que yo veo que influyen muchísimo en nuestras reacciones al cambio, pero para que sepan, hay una biblioteca entera de sesgos cognitivos, o sea, hay un mundo ahí adentro, ¿ok? Pero vamos con los más importantes para el cambio. El primero es el sesgo del anclaje. ¿Alguien aquí es fan de temas de negociación? ¿De cómo se negocia? Entonces lo han escuchado, porque ahí lo aprendemos, ¿no? Pero el sesgo del anclaje, básicamente, es cuando nos aferramos a lo primero que escuchamos o vimos. ¿Okay? Entonces, en la negociación se habla mucho por el primer número que se suelta por ahí, todo el mundo luego hace referencia a ese número, ¿cierto? Pero en este caso, en el tema del cambio, no es tanto el número, es más bien, por ejemplo, si la primera prueba que hiciste con inteligencia artificial generativa fracasó, pues te quedas con esa idea, es que esta cosa no funciona. La tecnología desde tu prueba ha evolucionado 10,000 veces, pero tú te quedaste con esa idea, esto no funciona, ¿ok? Entonces, sesgo de anclaje. Siguiente sesgo que te está influenciando cuando llega el cambio es el sesgo del costo hundido. Este me fascina porque es un error cognitivo muy, muy grande. Si ustedes se dedican a temas de sistemas, lo ubican. Básicamente el costo hundido es ya le metimos mucho, entonces hay que seguir. Ya no podemos echarnos para atrás. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ya invertimos mucho en este sistema que no está funcionando, pero vamos a seguir. Vamos a seguir ahí porque no podemos desperdiciar todo lo que hemos invertido. No sé si todos ya han estudiado esto, pero es una falla total de lógica. ¿Okay? No por haber invertido mucho tenemos que seguir ahí invirtiendo más. Cuando haces como las cuentas de forma racional, no, en cualquier momento puedes decir hasta aquí, ya no metemos un centavo más. Pero cuando llega el cambio, entonces, muchas veces decimos, no, es que ya estamos muy como comprometidos o metidos con este proveedor o este sistema o lo que fuera, y entonces no cambiamos. ¿Okay?
Otro sesgo que juega es el sesgo de la confirmación. Este es fascinante también. El sesgo de la confirmación es yo creo o opino algo y entonces solo pongo atención a la información o los datos que refuerzan eso. ¿Okay? Está pasando mucho hoy en día en nuestra sociedad en cuanto a la información y las noticias, por ejemplo, que vemos o que escuchamos o en las redes sociales. Entonces tú opinas algo y ves pura información que confirma eso y dices, ¿ves? Tengo razón. Pues sí, pero no estás viendo la demás información porque no la quieres ver. Y se hace lo que se llama una cámara de eco, un echo chamber. Es muy peligroso, ¿okay? También afecta en temas de votos, en las democracias, etc. Pero nos afecta también cuando llega el cambio. Entonces, ¿qué significa? Yo he decidido que este cliente no puede con esta solución que le estamos ofreciendo y solo pongo atención a las señales que muestran eso. Hay 50 otras señales que me están diciendo que hay mucho potencial aquí, pero yo no las quiero ver. ¿Okay? Y lo último que voy a mencionar es el sesgo de la aversión a la pérdida. Esto también es fascinante. Es la idea de que nos pesa mucho más, de hecho el doble, la pérdida que nos anima la ganancia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando llega algo que requiere algo de tiempo, decimos, ay, es que no quiero perder este tiempo, a pesar de que voy a ganar mucho más tiempo a la larga si entro a esto, pero es que no quiero perder ese tiempo. Otra vez, no es racional, ¿ok? Y entonces nos hace mal calcular lo de pérdidas y ganancias. ¿Sí lo ven? Cómo nos sesga y nos desvía. Ok. Y entonces tú dices, no, es que me duele mucho la idea de perder un poquito y entonces no quiero ganar mucho. ¿Sí? Está desfasado eso. Ok, entonces estos sesgos no son errores en nuestro sistema que hay que borrar para siempre y quitar y como arreglar. O sea, son parte de nuestra programación, pero una vez que lo entiendes, te puedes dar cuenta, eso es lo que está pasando aquí, entonces ahora sí puedo recalcular. Importante que sepas también que además de las pérdidas y las ganancias, hay un siguiente nivel que tienes que entender y es que hay pérdidas y ganancias funcionales y emocionales. ¿Okay? Las funcionales son las cosas más concretas, cosas como dinero o tiempo, ¿no? Que puedes medir. Tienes tu KPI y ves la diferencia. Pero hay pérdidas y ganancias emocionales también. Y no son menos importantes y no influyen menos en nuestro cálculo. ¿Sí? Cosas como reputación, sentido de pertenencia, estatus. Todo eso está influyendo muchísimo en nosotros y en los demás cuando tomamos la decisión de si le digo que sí o que no a un cambio. Entonces, no puedes menospreciar el emocional porque es menos concreto, porque está influyendo probablemente hasta más que lo funcional. Entonces, cuando alguien te dice, no, es que yo no quiero probar este nuevo sistema porque tarda mucho, por ahí si rascas un poco resulta que sí, está eso, y también está ya no me voy a ver como el experto que tiene toda la información porque ya ahora cualquier persona la puede consultar. Eso es una pérdida diferente. ¿Okay? Entonces, para nosotros mismos entender esto cuando nosotros tenemos una reacción al cambio requiere de autoconocimiento y conciencia. Espero que todas la están desarrollando, es un camino constante, pero es hacer ese check contigo mismo. Pero tú también eres un compañero, colega, líder de otra gente. Entonces, cuando tú eres el que está proponiendo, impulsando un cambio, tienes que entender la reacción de los demás, ¿no? Y si la quieres entender, la buena noticia es que no necesitas una bola de cristal, tampoco necesitas un doctorado en psicología. Necesitas hacer cosas muy sencillas como preguntar, observar, escuchar, empatizar. La gente es experta en su propia reacción y percepción del cambio. ¿Okay? Pero si tú no creas ese espacio para que compartan y te avisen de cómo lo están sintiendo, pues ni cuenta te vas a dar hasta muy tarde. Entonces, crear ese espacio para decir, estoy tratando de entender qué está pasando de ti aquí, qué representa este cambio para ti. Y una vez que entiendo esto, ya puedo hacer este mapeo de la reacción y entonces vamos a poder avanzar desde un entendimiento profundo de ti mismo y de los demás. Ok. Segunda llave, recalibrar la ecuación del cambio. ¿Okay? Ya mapeamos la reacción, ya vimos que le están moviendo muchas cosas, vimos que suele haber un sesgo
dado todo, el cableado interno, la cultura, los sesgos cognitivos, el sistema inmune, la organización, todo esto nos va a llevar a ver más pérdidas y menos ganancias y entonces decirle no al cambio. Una vez que entiendes eso, la buena noticia es que puedes hacer algo al respecto. ¿Okay? Y ese algo es justo recalcular o recalibrar para ti mismo y o para los demás. Entonces, ¿cómo se recalibra o se cambia esta ecuación? Pues se trata justo de ver el cambio diferente, ¿ok? Y hay varias cosas que puedes hacer. Una cosa es reinterpretar la pérdida. Entonces, cuando alguien te dice es que voy a perder toda credibilidad si me meto a un sistema que no conozco, ayudarlos a ver, no, eso va a ser una transición de 3 semanas y luego te vas a volver, ¿sí? Un experto que conoce un nuevo sistema. Entonces, nada más atravesamos esa pérdida puntual, ¿no? A veces lo que vas a tener que hacer es más bien destacar ganancias que no están viendo. Muchas veces la gente no ve la ganancia que tú tienes ahí enfrente. Entonces, ayudarlos a ver. Vamos a volvernos más rápidos, vamos a volvernos más ágiles con nuestros clientes gracias a esto. ¿Okay? Y les quiero compartir una tercera táctica que es un poco más peligrosa, quizás, y es mostrar el costo de no cambiar. Porque les dije, operamos mucho desde el miedo de qué será el cambio. Percibimos mucho peligro. Si tú logras mostrar que quedarse igual es el peligro, entonces la gente se mueve. ¿Okay? Hay que tener cuidado con eso, porque sí es lo que llamamos en liderazgo crear una crisis, ¿no? Pero a veces la crisis está. Entonces, más bien es ayudar a la gente a verla, ¿ok? Pero eso te puede ser útil si hoy en día la gente se siente muy cómoda, o sea, como que no hay un fuego todavía, y dices, vamos a mover para evitar que nos llegue la crisis. Ahí tienes que crear una situación donde la gente dice, ya entendí que quedarme igual es más peligroso que moverme, o más costoso, o más doloroso, o que hay más pérdidas en quedarme igual que en moverme, ¿ok? Pero eso es algo que tienes que ayudar a la gente a ver. Ahora, quiero ser muy clara, mucho de esto sí es percepción, es ayudar a la gente a ver las cosas diferente, pero como saben, la percepción crea la realidad, entonces por eso empezamos de ahí. También a veces tienes que mover la realidad. Quizás en tu mapeo te diste cuenta que hay muchas pérdidas. Estás pidiendo a la gente hacer un cambio lleno de pérdidas y con pocas ganancias para ellos. Pues entonces tú vas a tener que mover la ecuación de verdad. Es decir, agrego algunas ganancias, suavizo algunas pérdidas para que les salgan las cuentas a estas personas. Que no les esté pidiendo un favor o que no esté mandando porque yo soy el jefe, pero más bien porque vieron, me conviene. Esto es lo que quieres hacer, que la gente llegue a este momento de ya hice las cuentas y me conviene este cambio. Algo que te va a ayudar es un cambio de mentalidad. Hay mentalidades que definen mucho este cálculo. Quiero hablar de la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Probablemente es un término que has escuchado por ahí. Entonces, la mentalidad fija dice somos como somos, son las cosas como son. Y la mentalidad de crecimiento, pues todo lo contrario. Entonces, vamos a ir primero con la mentalidad fija. En la mentalidad fija puedes tener frases como estas. No sé cómo o no me gusta esto y eso no va a cambiar. O no puedo ni quiero fracasar, fracasar revela mis límites. Es mejor quedarse con lo que sé y hago bien. Hay que evitar desafíos y las dificultades. No soy bueno en esto, no puedo hacerlo y eso no va a cambiar. Ahora, te quiero hacer una pregunta, otra vez vamos a estirar manos, quizás. ¿Alguna vez tú has pensado o dicho algo así? Levanta la mano si sí. Ok, hay como un 30% de seres humanos en este salón. Los demás no sé qué son. ¿Nunca? ¿Jamás? Todos hemos sentido, dicho, pensado esto. Es la condición humana. Nos toca a veces estar aquí. ¿Ok? La falla es en decir, no, es que hay gente que está en la mentalidad fija todo el tiempo. No, o sea, caemos en esto a veces y a veces logramos ir al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El otro lado es la mentalidad de crecimiento. Te va a tener pensando o diciendo cosas como no sé cómo lo haré, pero sé que lo resolveré. Puedo desarrollarme continuamente. Puedo aprender a hacer cualquier cosa que me proponga. Los errores y los fracasos me ayudan a crecer. Mi verdadero potencial es desconocido. Y la palabra más poderosa del idioma español tiene 3 letras. No sé cómo hacer esto aún.
si se agregan una cosa a su vocabulario, que sea esta palabra, aún. ¿Ok? Quiero que pienses, ¿hay algo en tu vida o trabajo o organización ahorita que están haciendo desde esta mentalidad? ¿Alguien? Levanta la mano si es así. ¡Qué bueno! ¡Qué poderoso! Yo, por ejemplo, te diría, yo no sé hablar portugués fluido aún, pero en eso estoy. ¿Ok? Piensa si tu equipo logra empezar a decir las cosas así. No somos un equipo que usa la IA para nuestras propuestas de clientes aún. De repente todo transforma a ser una potencial oportunidad en vez de un bloqueo y cerrarnos. ¿Okay? Y entonces las ganancias empiezan a crecer porque empiezas a darte cuenta, claro, todo es crecimiento, aprendizaje y nos damos cuenta que hay mucha ganancia ahí y las pérdidas pues se hacen más chiquitas. De repente dices, sí, ok, va a doler un poquito en la transición quizás, pero la verdad no está tan grave lo que vamos a perder. ¿Okay? Y si logras hacer este ajuste, salen las cuentas. Ok. Quiero que pienses en un gran cambio que estás teniendo en el trabajo, ¿va? Y quiero que pienses en todas las razones por las cuales no va a funcionar, vamos a perder mucho, es duro, es difícil. Quiero que te cuentes desafortunadamente. Haz una lista de 5 desafortunadamente. Desafortunadamente es muy caro, desafortunadamente nadie en la empresa sabe usarlo, etc. ¿Okay? Velos haciendo. Te doy 3 segundos. Esto es fácil, ¿no? Nos pasamos todo el día haciendo esto, la verdad. Diciendo todas las razones por las cuales las cosas no pueden ser, no pueden suceder, o van a doler, o van a costar mucho, o no van a funcionar. Entonces, buenísimo. O sea, qué bueno que tienes esto y que te funciona, pero quiero agregar una palabra a tu vocabulario que sería también afortunadamente. Y eso es un cambio de chip más difícil, te voy a decir, pero es empezar a voltear a ver la misma situación y decir, pero espérate, afortunadamente somos gente que hemos adoptado nuevos sistemas antes, afortunadamente tenemos un montón de jóvenes en las empresas que tienen ganas y así te vas. Trata de desarrollarte 3 afortunadamente ahora mismo para ese cambio. Esto cuesta más, no sé si te estás dando cuenta. No solemos operar de aquí. Pero puedes casi voltear a ver cualquier situación y darle la vuelta hacia el afortunadamente. Entonces, esa es la invitación. ¿Okay? Entonces, vimos 4 llaves. Vimos que hay que mapear la reacción al cambio. Primero, entender profundamente por qué estoy reaccionando aquí, qué sesgos o qué cálculo estoy haciendo, o qué está haciendo mi equipo o mi cliente, ¿no? Segundo, una vez que la entiendo, pues ya la puedo recalibrar, que es cambiar la percepción o cambiar la realidad para que salgan las cuentas de este cambio. Y nada más te quiero mencionar que si hay 2 otras llaves, la siguiente es anticipar la transición. ¿Por qué esta llave? Porque resulta que cualquier cambio tiene un momento que es súper difícil, doloroso y nos queremos echar para atrás. ¿Okay? Se llama el caos de la transición en el mundo del cambio. Entonces, una vez que entiendes eso, no esperas nada más que llegue y decir, a ver qué hacemos cuando llegue, más bien lo planeas. Dices, claro, en estas semanas de nuestro cambio, o meses, o años, va a doler muchísimo. ¿Qué hacemos para aliviar ese dolor? Para de forma proactiva ayudar a nuestra gente a pasar por ese momento. ¿Okay? Y la última llave es iterar hacia el éxito. Iterar hacia el éxito se refiere a no pensar que le vas a atinar a la primera y que va a salir todo como planeado, porque eso jamás pasa. ¿Okay? Entonces, como líder o como persona, decir desde el principio, esta es la visión, súper claro sobre la visión, el cómo vamos viendo. Y de hecho vamos a correr experimentos y tener retro y datos y feedback para decir, hay que cambiar varias veces en el camino para llegar a esa visión. ¿Okay? Entonces, estas son las 4 llaves de la cambiabilidad. Mi misión es ayudar a los líderes y a las organizaciones a volverse a prueba del futuro o future proof. Entonces, por eso estoy haciendo yo este trabajo y quiero invitarte a subir al barco. Hay varias formas de hacerlo, entonces te planteo esto y tú verás cuál te llama. La primera cosa es, como les decía, recién salió el libro Future Proof. Si eso te llama, si eres un lector, todavía quedan algunos en el planeta. Lo tienes en inglés y en español. ¿Okay?
Pero si te gustan más las cosas más interactivas, también tenemos un mini curso en línea, que son 10 cápsulas de video que se llama el Reto Future Proof, que puedes tomar a tu ritmo y es como algo más dinámico si no eres tanto de leer. Y además creamos un código especial, CDO Latam, para ese reto, para que te cueste literal lo que cuesta un café. ¿Okay? Entonces, si te late eso, ahí están esas oportunidades de entrar un poco más a fondo en Future Proof. Pero también, si estás diciendo, no es solo para mí o para mí, a veces me dicen, esto lo voy a llevar a casa, aquí es donde lo necesitan, ¿se vale? Pero si estás viendo que quisieras explorar esto para tu equipo, también abrí unos espacios en agenda para que hablemos el lunes y martes de la semana que viene, si quieres que hablemos de qué cambio está pasando por venir en tu organización, podemos tener una asesoría express donde te ayudo a ver cuáles son los potenciales bloqueadores y las palancas para avanzar con tu cambio. Entonces hay unos espacios el lunes, martes dedicados para CDO Latam, para que hablemos de cómo puedes avanzar con tu cambio. Esto no es una llamada de ventas, es asesoría y tratar de ayudar al cambio que estás por desarrollar. ¿Okay? Y quiero terminar contándote una última reflexión. Yo he tenido la experiencia de ayudar a y ver muchos cambios en mi vida, ¿no? Y en mi trabajo, pero uno de los más fuertes es durante unos años me dedicaba a ayudar a la gente a recuperar la vista. Entonces me tocó ver esta situación de personas que habían perdido la vista y que la recuperaran después de una cirugía. Y entonces me acuerdo mucho de estar en ese momento y me acuerdo de una señora en una comunidad rural en México que me explicó todo lo que iba a hacer una vez que recuperaba la vista, que iba a poder cocinar para sus nietos, etc. Y yo estuve muchas veces, pero en este en particular, en el momento donde le quitamos el parche y por primera vez en una década vio y tuvo su primer vistazo. Y me regaló la sonrisa pues, más grande que he visto en mi vida. Fue increíble ver ese cambio, esa transformación, ¿no? Pero del otro lado del espectro también hay un experimento que no sé si han escuchado que se llama la prueba del borrador. Y básicamente lo que hacen es que le preguntan a gente que ha vivido algo muy fuerte, como una enfermedad o una pérdida muy fuerte, si pudieras, ¿lo quitarías de tu vida? ¿Quisieras que borráramos todo eso de tu vida? Y no sé si se pueden imaginar la respuesta, pero 90% dicen que no. Dicen que es una parte demasiado importante de quiénes son, de su historia y que no la quieren quitar. Y yo hice la prueba con este señor que se llama Rafael Jaime, es un alpinista mexicano. Lo entrevisté para el libro porque me fascina. Es un hombre que perdió la vista a los 18 años y ha subido Everest y ahorita está completando las 7 cumbres más altas del mundo. Y le pregunté y me dijo que su pérdida de visión, su ceguera, es la herramienta que más lo ha impulsado a lograr estas grandes cimas. Entonces les comparto eso porque acabo de hablar de 2 extremos de cambio, para bien o para mal, si lo quieren ver así, pero el punto creo que es que el cambio es una fuerza muy poderosa. Entonces, si se quedan con una sola cosa del día de hoy, quisiera que fuera que un futuro mejor siempre llega a través del cambio. Así que les deseo mucho cambio y del bueno. Muchas gracias. Va, porfa. ¿Lo acepto ahora? Gracias. Bueno, ¿cómo vamos? Creo que fue bastante inspiradora esta charla. Vamos a tener a Dagne en un módulo entrevista. Para hacer la entrevista vamos a invitar a Juan David Ospina, Chief Analytics Officer en Círculo de Crédito. Bienvenido.
Pues qué gran privilegio escucharte, nos llenas de energía. Nosotros somos en su mayor parte expertos en datos, en sistemas, y justo nuestros cargos surgen del cambio. Cuando nosotros estábamos en la universidad, el cargo de Chief Analytics Officer no existía. Entonces, venimos del cambio, somos agentes del cambio y así nos queremos ver. Pero a veces no lo somos, a veces somos agentes de resistencia. ¿Cómo, Dafne, le podrías ayudar a este grupo con unas claves para identificar cuándo estás siendo agente de cambio y cuándo eres tú el que está haciendo la resistencia? Qué buena pregunta. Y es cierto, o sea, yo en otras pláticas, no lo hice con ustedes, pongo una lista de empleos y les digo, ¿qué tienen en común estos empleos? Y ustedes están ahí, Chief Data Officer. Y les pregunto, no existían hace 15, 20 años, vamos a decir, ¿no? Qué fuerte que ustedes son el producto de tanta transformación también. Pero como dije, no hay gente que resiste y gente que no. Somos todo eso en el momento indicado, dado el cambio, dado el sesgo, la experiencia previa, todo ese mundo de cosas que tenemos cuando hacemos esa ecuación. Entonces, pues sí, resulta que son seres humanos, no sé si lo sabían, pero entonces por supuesto que a veces resistimos. Yo me cacho resistiendo cambio también, por supuesto, y digo, a ver, la que habla del cambio, aquí ahorita no quiere, este cambio no, por favor, ¿no? Y hablo mucho del hecho también que tenemos cambios que decidimos, que elegimos, y cambios que nos eligen, impuestos, ¿no? Y eso también es difícil, cuando dices, es que este no lo quería, esto no era mi decisión. A veces toca avanzar con todo este cambio. Entonces, yo creo que mucho de lo que platicamos hoy del mapeo te va a ayudar a como hacer una pausa y decir, a ver, ¿desde dónde estoy reaccionando? ¿Por cuáles miedos, por cuáles sesgos, por cuáles como entendidos de pérdidas y ganancias? Y hacer ese pequeño check. En muchas cosas en el mundo de negocio queremos correr y ir súper rápido. A veces solo hay que hacer pausa tantito para entender nuestra reacción o la reacción de nuestra gente antes de avanzar. Creo que desde ese entendimiento profundo. Nos hablas de cambiabilidad y esa por lo menos para mí era una palabra que aparece hoy. Hablábamos de adaptabilidad. ¿Tú qué diferencia ves entre adaptabilidad y cambiabilidad? Jugué con esa palabra y me la estoy apropiando, creo que se diría, un poco, cambiabilidad o inventando, quizás podemos decir también, pero la razón por la cual no me fui con adaptabilidad es que no quiero que se vuelva esto una pura reacción. De llegó el cambio, pues ni modo, a adaptarnos. Yo quiero que esto se vuelva algo proactivo, que yo voy por la vida buscando cambio, buscando esta oportunidad de transformar y que por eso hablo de una ventaja competitiva a nivel organización o de un superpoder a nivel nosotros, ¿no? Pero que sea algo que tú buscas, no solo que te sucede y que ni modo no tienes de otra y te adaptas. Wow, entonces en lugar de adaptarme, yo cambio. Está muy interesante. Oye, nos muestras que cambiar tiene método. ¿Qué nos recomendarías para adoptar el método? Yo mañana quiero adoptar el método del cambio, quiero pasar a la cambiabilidad y salir un poco de la adaptabilidad. ¿Cómo se adopta el método? Creo que como todo en la vida es práctica, ¿no? Y si hoy en día dices, yo no soy tan bueno con el cambio, pues ¿qué tanto lo estás practicando? Si nunca vives cambios, pues cuando llegan los cambios grandes, te van a arrasar porque no tienes eso desarrollado como capacidad. Para mí sí es una capacidad que tienes que activar. Tienes todo el potencial porque o sea, como seres humanos hemos evolucionado hasta aquí gracias al cambio. Pero si nunca lo practicas, muy difícil que te salga bien a la primera. Entonces yo hablo de una práctica de cambiabilidad. Que lo vayamos, sí, intentando con cosas chiquitas en el día a día, ¿no? ¿Qué tanto estás en rutinas y en patrones establecidos todo el tiempo en tu vida? La mayoría de nosotros desayunamos lo mismo, nos vestimos igual, vamos al mismo lugar a trabajar de la misma forma, descansamos igual y a repetirlo al día siguiente. Pues ahí no estás ejercitando tu cambiabilidad y de repente la vida te va a decir, aquí te va un cambio y vas a decir, me siento que no sé cómo con esto. Y el cambio siempre es difícil, no crean que para mí el cambio es fácil, no, el cambio es difícil, pero yo ya sé que tengo la capacidad y eso me permite transitarlo de una forma diferente, con una cierta confianza de que sé. En la psicología hay un concepto que se llama terapia de exposición, no sé si alguien lo ha escuchado, pero es, por ejemplo, si tienes miedo a las alturas,
no te mandan a brincar de un avión como primera prueba, ¿verdad? Digo, alguien muy extremo quizás, pero no, lo que dicen es, mira esta foto de una vista de un rascacielos. Y ahora ven conmigo, vamos a ver de la ventana de un primer piso. Y así nos vamos. Pues así con el cambio. O sea, date pequeñas pruebas, y no solo a ti, a tu equipo, a tu organización, para ir como... Es un músculo. O sea, ve probando y entrenando, y cuando llega el cambio grande es como, estuvimos preparados para esto. Qué interesante eso, y creo que comienzas a responder un poco la pregunta que venía, y es, ¿cómo convertimos nuestras emociones en aliadas del cambio? Qué buena pregunta. Las emociones son mensajeros, ¿no? de nuestro sistema, nos dicen algo. Entonces es aprender a poner atención, a escuchar. La emoción que más me fascina, no les va a sorprender quizás, es el miedo. Es tan poderosa y tanto de lo que actuamos es desde el miedo, ¿no? Y otra vez, el miedo es lo que nos salva la vida. Entonces, primero agradécelo, gracias miedo, y entonces decide qué vas a hacer con él. Entonces, yo cuando siento miedo, hago ese check de, ok, miedo, pero ¿qué? O sea, ¿sí hay un riesgo de morir aquí como lo estoy sintiendo antes de salir al escenario? ¿O realmente no es para tanto y puedo como renivelar un poco, recalibrar justo, ¿no? Entonces, escuchar y luego analizar un poco de dónde viene esta emoción. La emoción es pasajera, dura unos segundos o minutos, pero luego nosotros a veces arrastramos con esa emoción cuando realmente llegó a darnos un mensaje, lo recibimos y luego avanzamos. O sea, escucha tus emociones, el mensaje que tienen para darte y luego déjalas ir. Sí, porque realmente están para llegar y irse, pero nos aferramos a ellas. Muchas gracias. Hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, en particular cuando decías no adivines, porque nosotros que trabajamos en datos y analítica, pues nuestro negocio es justamente no adivinar o adivinar con método. En tu experiencia, cuando las organizaciones están expuestas a datos, ¿cómo son sus comportamientos y sus patrones de conducta frente al cambio? O sea, ¿el dato te ayuda a cambiar o el dato te ayuda a resistir? Depende. Puede hacer los dos, ¿verdad? Los datos son increíblemente poderosos, no les tengo que decir a ustedes, pero los puedes usar para bien o para mal. Entonces, como decía hace rato, puedes usar datos solo para confirmar todo lo que yo ya pensaba, opinaba, o puedo realmente tener la curiosidad de ver qué me dicen los datos. Pero creo que cuando tienes una cultura de buscar datos a nivel personal y organizacional, puede ser un gran aliado en el cambio, porque como te decía, el cambio no lo vas a atinar a la primera, entonces hay que usar datos en el camino. ¿Sabes? Es decir, como queremos transformarnos a ser una empresa de tecnología, si no lo hacemos hoy en día, por ejemplo, pero ¿qué significa? No lo sé todavía, vamos a ir viendo. Y entonces ahí entra todo el concepto de cómo correr experimentos y tomar decisiones basado en datos. Entonces creo que el cambio requiere de esa como curiosidad casi intelectual en qué dicen los datos y en base a eso nos vamos a ir moviendo. Hay una cierta como agilidad y adaptación constante a lo que dice la información. Si no tienes eso, vas a poner una visión y el cómo llegar, a la primera no lo van a atinar y es como, pues entonces nos vamos para atrás. Cuando realmente no era para irse para atrás, era para recalcular y seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, y estamos en 2025, hay una pregunta que es obligatoria, la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial nos está obligando a cambiar cosas. Se espera que nosotros cambiemos muchas cosas con la adopción de la inteligencia artificial. Y te quería preguntar, Dafne, para darle ya espacio al público y que haga sus propias preguntas, si has podido documentar u observar experiencias donde la gente utilice la inteligencia artificial para adaptarse. O sea, no que se adapte a la inteligencia artificial, sino que de alguna forma utiliza alguna herramienta para cambiar. No me esperaba la pregunta en esa dirección, porque todo el mundo está haciendo la otra pregunta de cómo nos adaptamos. Sí, claro. Me gusta. Ok. Usar la IA para adaptarnos, claro. Sí. Lo que estoy viendo, como les dije, yo vengo del mundo de la innovación, entonces la estamos metiendo en diferentes momentos del proceso de innovación también, pero la que más
me parece que responde a esa inquietud, es meter la IA en el momento de, ok, tenemos la innovación o la idea o la propuesta, usemos la IA para ver cuál va a ser esa primera reacción. Entonces le dices a la IA, sé mi cliente o mi aliado o mi board o lo que ustedes quieran, yo te voy a plantear esta solución o esta idea o esta propuesta, reacciona. ¿No? Y le puedes pedir que suba la temperatura en la reacción también, que te mande a volar, y entonces le dices, ok, ¿por qué estás reaccionando así? Y entonces haces ensayos que antes no podíamos, no teníamos herramientas para hacer eso. Puedes ensayar el proponer nuevas ideas o cambios y ver cómo la gente va a reaccionar, porque la IA pues es muy buena en hacer una proyección de cómo sería la reacción, y entonces vas ensayando y puliendo tu discurso, dándote cuenta que hay un punto ciego que no habías visto de lo que le va a preocupar a tu cliente o tu aliado o tu colaborador. Entonces vas como puliendo mucho antes de ni siquiera acercarte. Obviamente, eso es súper importante, no es un reemplazo para ir a hablar con seres humanos de verdad, pero sí ensayar antes de hacerlo, eso sí. Fascinante. Y bueno, pues queremos darle también un poco la oportunidad al público si hay preguntas que le quieran plantear. Aquí hay una mano levantada atrás. No sé si alguien... Ahí viene. Hola, soy Norma Espinosa. Dafne, me ha maravillado tu exposición, sobre todo por lo realista y aterrizada de esa manera de enfocar el cambio. Tengo una pregunta. Cuando ocupabas ese puesto de innovación o de dirigir el proceso de innovación, ¿cómo medías a través de KPIs, indicadores o lo que sea, que efectivamente el cambio estaba sucediendo? Y no hablo del cambio en los cómo, o sea, o en una tarea concreta, sino como ese cambio profundo. ¿Cómo podemos medir si sí o si no? Me encanta y pregunta muy apropiada dado el enfoque de ustedes en datos y medición. ¿Sí te la esperabas? Sí, pero es muy difícil. O sea, es una de las preguntas más difíciles que nos hacemos en el mundo de la innovación, de cómo mides esto. Y es una pregunta, además, te diría, como peligrosa, porque lo que sabemos es las formas malas de medir, ¿no? O sea, por ejemplo, pedirle a una nueva idea incipiente un caso de negocio súper robusto, que son datos y una forma de... pues la matas antes de ni siquiera darle chance de cómo existir. Entonces, he aprendido más que todo cómo no medirla. Te diría que todavía estamos como aprendiendo cómo sí medirla. Pero en mi caso, dado dónde estaba la organización, y porque hay como momentos de evolución de innovación, te diría que lo que más me importaba a mí es que estuviéramos corriendo muchos experimentos todo el tiempo. Y estaba yo metida en una organización donde no tenían la costumbre de hacer eso, donde era como tenemos una idea y vamos en grande, despliegue a 23 países o nada, ¿no? Y entonces yo llegué a meter esa cultura que a mí me llegó del mundo startup de tienes una idea, mañana hacemos un experimento. Mañana hacemos algo para poner a prueba y ver si el resultado nos dice hagamos un día 2 o no, o hacemos un ajuste. Entonces empecé a inculcar un poco esa idea de hagamos experimentos chiquitos, a pesar de que somos un enorme corporativo, hagamos experimentos chiquitos. Entonces mi medición del éxito de lo que yo estaba haciendo era estamos haciendo más experimentos que antes, y obviamente dentro de cada experimento luego es súper importante poner métricas sólidas desde antes, porque hay la tentación de, pues luego veremos qué dice el experimento. No, hay que ser como muy metódicos y decir, hay KPIs que ponemos del experimento y si no los alcanza, pues entonces hay que estar dispuestos a soltar las ideas, y eso duele muchísimo y queremos avanzar con todas las ideas y hay que decir, no, esta no pasó la prueba. Entonces yo te diría eso, depende de la organización, hay organizaciones que son mucho más sofisticadas que estarán en otro nivel. En esa en particular podemos aumentar el nivel de la tasa de experimentación y luego dentro de cada experimento qué ponemos para decidir si avanzamos o no. Y ahí entra un poco el concepto de stage gate, ¿no? De tener como momentos clave donde vemos si se gradúa la idea o si se muere ahí. Por acá tenemos otra mano levantada. Muchas gracias, Arturo Castilla, Gas del Caribe. Bueno, tú comentaste en la charla que no existe personas que sean resistentes al cambio, sino que se mueven como entre la resistencia y que sí van al cambio. Si tú eres una persona que eres, bueno, digamos,
que hace la transformación, que quiere mover todo el cambio en la organización, y tú tienes un equipo y existen personas que no están logrando adaptarse a ese cambio. Es decir, como líder, entiendo, entonces, lo que tú pones en tu charla, deberías guiar a estas personas hacia el camino para poderse adaptar a ese cambio. ¿En qué momento, cómo tienes que decir, ok, hasta acá, esto no puedo ser, definitivamente no, estoy fallando, el problema es mío? Qué gran pregunta. Creo que esas personas que percibimos como resistentes al cambio, si les pides hacer una lista de 5 cambios grandes en su vida, te la van a hacer. No es que nunca han cambiado nada. O sea, por supuesto, todos, no hay de otra, todos hemos vivido cambios, ¿no? Entonces, primero quizás ayudarlos a ver, tú sí eres un animal que ha cambiado como todos los demás que estamos aquí. Probablemente sientes que no te gusta y que te incomoda, pero como les decía al final, cualquier cosa buena en tu vida llegó por un cambio. Reconoce eso, abraza eso primero. Entonces quizás como líder podríamos ayudarlos a como reconocer eso en sí mismo, ¿no? Pero luego lo que decía de la práctica, como que darles pequeñas cosas de hagamos este pequeño cambio. Quiero enlazar con la pregunta anterior porque siempre lo planteo como una forma de hacerlo como líder es plantear las cosas como experimento, ¿no? A veces cuando planteamos como está este nuevo sistema, agárralo o no, porque no hay de otra y ya, es muy difícil que la gente diga, ok, me sumo al barco. Probablemente porque no hiciste el trabajo previo de subirlos al barco antes y que lo hicieran contigo, ¿no? Pero bueno, si ya estamos ahí, yo creo que he visto que ayuda mucho plantearlo como experimento. ¿Sabes qué? Vamos a probar este sistema una semana, un mes. Quizás no es un sistema, quizás es un nuevo formato de la junta, lo que sea. Pero una semana, un mes, lo que fuera, y dejemos que los datos hablen por sí. Y hay gente que te va a seguir solo para comprobar que ellos tenían razón. Pues está bien, o sea, que se suban al barco por eso y ya veremos. Ahora, tienes que estar abierto a que los datos quizás al final digan que este cambio no iba. Bueno, está bien, veremos. Pero quizás ellos mismos van a ver, no, sí es cierto. Lo hice como en contra de lo que yo pensaba, pero resulta que vamos más rápido. Entonces, es muy difícil que alguien te diga que no a un pequeño experimento. Pero a un cambio para siempre, que ellos no tienen nada que decir o opinar, eso nos duele. O sea, si puedes tratar de volver el cambio impuesto en un cambio elegido, eso cambia mucho aquí arriba. No sé si hay... Perdón, aquí tenemos una y otra mano levantada. Buenos días, Pablo Herrera de EPM, Medellín. Mi pregunta estaba, no sé si tienes una experiencia o un caso que hayas vivido en recalibrar la ecuación de un cambio en relación a un miedo puntual, y es el tema de seguridad de la información, de ciberseguridad. A nosotros en EPM yo creo que nos impactó muchísimo hace 2 años cuando nos hackearon, y resulta que el límite que ha colocado ciberseguridad ha sido brutal, ¿cierto? Entonces, eso ha limitado mucho la creatividad, el desarrollo de nuevas cosas, el hecho de experimentación. Entonces, no sé si de pronto has tenido alguna experiencia relacionada, y yo creo que muchas empresas lo estamos viviendo, es decir, el tema del miedo a que nos hackeen, el miedo a perder la información, el miedo al dato, perdón, a la pérdida del dato, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que es un elemento súper importante que hoy está limitando mucho a las organizaciones. Y este año, a principio de año, estuvimos definiendo la visión como tal de inteligencia artificial de la empresa a nivel de núcleo, y entonces la visión de los miembros de junta es que tenemos que tener una visión de la inteligencia artificial conservadora por el miedo a la pérdida de la información, ¿cierto? A no abrirnos. Entonces, esa es como mi pregunta. Y es muy buena. Quiero ser súper transparente y honesta. No tengo un caso puntual de eso que preguntas porque es súper específico, pero mi primera intuición es que se enlaza con un tema que vemos mucho en temas de innovación, y que es si vas a diseñar para la excepción o para la regla, por decirlo así,
No sé si lo estoy diciendo bien, pero creo que ustedes se han topado con eso en temas de datos, de programas, de tecnología, ¿no? Si diseñamos todo para el caso como de 1% de probabilidad que podría llegar a pasar, pues entonces todo se vuelve pesado y rígido y el 99% de los usuarios y de los casos no florecen y no tienen el valor máximo porque estuvimos cuidando el 0.1%. Entonces creo que está pasando algo así, pero tampoco quiero menospreciar que pues una crisis de pérdida de datos es súper importante, ¿no? Entonces esa es mi primera reacción, pero me encantaría seguir explorando eso. Creo que en estos 2 días podemos seguir platicando de este tema. Entiendo que es súper como puntual y relevante para ustedes ahora. Mi primera reacción es cuidado con diseñar para la excepción, porque entonces como que bajas el potencial de 99 para el 1. Bueno, y con esto tenemos que cerrar este espacio. Dafne, muchas gracias por todo lo que nos compartes y muchas gracias por las preguntas del público. Feliz resto de día. Muchas gracias. Bueno, a continuación invitamos a Stuart Fraser. Stuart es ingeniero de soluciones senior para Latinoamérica en Cloudera, con más de 20 años de experiencia en datos e inteligencia artificial. Tiene experiencia en los sectores de banca, energía y telecomunicaciones y ha tenido retos de implementación de soluciones escalables complejos. Nos viene a hablar sobre arquitectura RAG como puente entre datos y Large Language Models. ¿Lo prendo? Ya. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí. Antes de iniciar, y ya que Daphne estaba hablando de temas de cambiabilidad, o como yo lo veo un poco más, de adaptabilidad, quiero contarles un poco de mi trayectoria y de mi historia. Yo soy egresado aquí de la Universidad de los Andes. Ruby fue profesora mío, creo que en APO 1 o APO 2, no me acuerdo. Espero que no se acuerde. Y recuerdo que yo estaba en unas vacaciones, ya al final de la carrera, y yo soy de Cartagena. Toda mi familia vive en Cartagena, etc. Entonces yo me quería ir para Cartagena de vacaciones. Y mi papá me dijo, sí, ¿y cómo vas a pagar el apartamento de Bogotá? Yo, ¿cómo así? Sí, ya tú te estás graduando, o sea, tú te pagas la verdad. Entonces me fui aquí a la universidad, a donde lo ayudan a uno a conseguir empleo. Y apliqué a un empleo que decía, no importa qué estudiaste, no importa, lo importante es que tengas ganas de aprender y lo importante es que tengas ganas como de aprender algo nuevo. Yo dije, eso es lo perfecto para mí. Entonces apliqué, resulta que terminé trabajando en IBM y eso era un trabajo en IBM. Ahí duré como 11 años, 12 años. O sea, mi corazón todavía es azul. Y básicamente mi primer trabajo en IBM era ir a las universidades a hablar de IBM. Yo tenía 22 años, 23 años. Yo no tenía ni idea. Yo me acordaba que habían computadores IBM, pero en mi mente IBM se había quebrado. Entonces yo iba a hablar a universidades y no tenía ni idea qué era lo que yo iba a hablar y había un auditorio así lleno de estudiantes. Y yo, Dios mío, yo voy a hablar, ¿qué invento? Bueno, el hecho fue que me volví un maestro en adaptabilidad en momentos de crisis, por así decirlo, en momentos de ni siquiera en presentación ni nada. Y hace poquito me pasó algo. Imagínense esto, tenemos un evento en Medellín, con la alcaldía de Medellín, vamos a hablar de ciudades inteligentes, todo este tema alrededor de analítica y demás, traemos a un speaker de Cloudera internacional, vamos entrando a la sala y el speaker le empieza a doler el pecho. Y el speaker va al hospital, auditorio lleno. Yo estaba caminando con él, yo sin nada, o sea, celular, más o menos ni computador llevaba. Y era un workshop además, 4 horas, me paré ahí sin presentación, sin absolutamente nada y salió impecable. Nadie se dio cuenta que no había nada preparado. Entonces, yo creo que basado en lo que estaba hablando ahorita Daphne, la cambiabilidad también va un poco asociado a las experiencias que nosotros hemos tenido en la vida, ¿sí? Basado en que yo estoy expuesto a ciertas situaciones, ciertas cosas, cuando llega algún cambio,
como el que ahorita estamos viendo en términos de inteligencia artificial y demás, pues esas cosas del pasado efectivamente me ayudan mucho a sobrellevar esos cambios o esa adaptabilidad que yo estoy queriendo tener en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque mi charla, ¿sí?, es sobre arquitectura RAG. Y Ruby lo dijo, y lo dijo así, lo dijo bien entre líneas. Y creo que RAG es muy importante, pero RAG sin temas de gobernabilidad, sin temas de datos, sin temas de arquitectura, no es absolutamente nada, ¿ok? Y lo veo todo el tiempo en organizaciones donde el CEO, aquí no hay CEOs, ¿no? Aquí CDOs, todos bien, los CDOs nos ponen la tarea de que como el CEO utiliza ChatGPT o utiliza Gemini y entonces él dice, ah, no, pero conecta los datos y eso es magia. Sí, o sea, ¿cómo no lo puedes hacer? Entonces, en el fondo, pues sí, o sea, teóricamente eso es lo que uno debería poder llegar a hacer, pero es que para llegar allá, digamos que el ambiente no es así como se lo imaginan, ¿no? Entonces, esta charla es un poco de abrir los ojos de qué es RAG, qué no es RAG, expectativa versus realidad, ¿sí? Un poco. Y pues básicamente que no se enamoren como de la herramienta, no se enamoren de qué es lo que voy a comprar para poner a funcionar eso, sino hagan bien la tarea en términos de gobernabilidad, de disponibilidad de datos, hagan bien la tarea en términos de arquitectura, ¿sí? Y de ahí se van desprendiendo, digamos, el resto de cosas. Entonces, bueno, yo me llamo Stuart Fraser, no soy gringo, soy colombiano, vivo en Cartagena, y pues la idea es que vamos a hablar de arquitectura RAG y cómo los datos y los LLMs se ven, digamos, beneficiados con esto. Entonces no voy a entrar aquí en mayor detalle, obviamente, pues aquí todos de pronto ya sabemos que es un LLM, pero los LLMs sí hacen parte del mundo de la IA generativa, pero aquí un temita interesante. Yo he estado haciendo unos proyectos con IA no generativa usando LLMs, ¿sí? Entonces los LLMs tienen dos mundos, tienen el encoder y el decoder. Y por ejemplo, en banca, estamos haciendo en uno de los bancos más importantes del país un tema asociado a identificación de fraude en tiempo real. Y ahí estoy utilizando un LLM, pero no estoy utilizando la parte generativa. Entonces no crean que siempre que uno habla del LLM es 100% IA generativa, ¿okay? Y lo otro es los LLMs por sí solos, y ahorita les voy a contar un ejemplo con mi hija. Tengo dos hijas, una de 9 años y una de 6. Necesitan ayuda cuando estamos en un ambiente corporativo, necesitan ayuda cuando estamos en un ambiente donde se necesita información verídica y demás. Y ahí son, digamos, dos desafíos importantes que trae los LLMs. Y yo creo que en el día a día, nosotros interactuando con algunas de estas soluciones, lo percibimos, ¿sí? Entonces, bueno, como les mencionaba, es IA generativa. Aquí lo importante es que los modelos hacen parte de un modelo que son los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales, digamos que tienen varios modelos generativos. El LLM básicamente es el que se encarga de temas de texto, ¿sí? Pero hay modelos de video, hay modelos de audio, hay modelos, ya seguramente han visto algunos y han utilizado algunos, seguramente hay expertos aquí en algunos, pero en esta charla nos vamos a enfocar en la capacidad de LLM. Los LLMs son instancias de ese modelo fundacional y se entrenan con textos, con libros, con artículos, con conversaciones, con artículos, con documentos, etc. Pero esos documentos tienen una fecha. Primer punto de por qué empieza a existir este mundo de RAG, ¿sí? Entonces eso quiere decir que GPT 5.1 fue entrenado hasta cierta fecha, con cierta información que estaba disponible. GPT 3.0 tenía otra fecha en particular. Y así con los distintos proveedores de LLMs que hay en el mercado.
Y para mencionar esto también es, cuando yo voy a entrenar un modelo, ¿sí? Porque entrenar un modelo LLM requiere mucho dinero, requiere mucha infraestructura, y yo no puedo estar simplemente tomando los datos de mi banco y decir voy a entrenar modelos. Se podría, teóricamente se puede, pero eso abarca, digamos, unos temas de costos importantes y demás, ¿sí? Entonces, cuando yo miro acá, por ejemplo, 1 giga de texto, ¿cuántas palabras tiene? Tiene 178 millones de palabras. Un peta tiene 1.000 millones, sí, tiene 1 millón de gigas. Entonces, imagínense cuántas palabras hay dentro de un peta. Ahora, GPT 3.0 creo que fue entrenado con 45 petas. Entonces, volver a entrenar algo para que tenga el contexto de mi compañía se vuelve algo casi inviable desde un punto de vista financiero. Más allá del técnico, es realmente un tema financiero. Entonces, y lo otro también es que los LLMs, como se los menciono, fueron entrenados con una fecha, ¿sí? Hasta una fecha en particular. Entonces, hablemos un poco de una de mis hijas. Mi hija Nicole tiene 9 años y el otro día me dijo, papá, como que le están enseñando el tema del sistema solar en el colegio. Papá, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar? Entonces, me pregunta, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar? Yo, hace años, no sé nada del sistema solar y yo me acuerdo que yo había leído algún artículo que había encontrado un montón de planetas en algún momento. Pero yo dije, no, pues yo la verdad, yo me acuerdo hasta 9. Y entonces yo respondí, lo primero que me acordé, que me acuerdo del colegio, 9. Bueno, para los que no saben, está mal. ¿Sí? Entonces, papá, tú no sabes nada. Mierda. Sí, no sé nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como respondí yo, de top of my mind, o sea, lo primero que yo tenía en mi cabeza, porque fui entrenado con esa información, igual que un LLM, fue con esa información. ¿Sí? Resulta que los LLMs tienen 2 desafíos, que es la información desactualizada, como en este caso, lo que me estaba pasando a mí. No es que el LLM sea más, que no sea inteligente, o que el LLM sea más malo, o que este es mejor que el otro. No, eso no tiene nada que ver ahí. Es porque cuando se entrenó el LLM, con la información que estábamos viendo ahorita, se utilizó cierta información. Cuando me entrenaron a mí para saber cuántos planetas hay, pues yo en mi cabeza tenía 9. Había leído artículos donde podían haber más y demás. Yo podía decir 11, 12, pero hubiese estado alucinando en términos de un LLM, ¿sí? Inventando. Espérate que se me devolvió. Ya. Entonces, básicamente, eso es un punto. Y segundo, hay que tener cuidado con algunos LLMs que sean cajas negras. Si yo no sé con qué datos se entrenaron, entonces puede haber mucha incongruencia con la información cuando yo se la esté preguntando, ¿sí? La fuente de información es supremamente importante. Si yo hubiese leído un artículo online, en una revista y demás, y ese artículo, no sé, reciente, y ese artículo no estuviese actualizado en términos de la información que tiene y no hubiese sido verídico, pues también de pronto me hubiese dicho que 9. Bueno, resulta que en el 2006 se definió que creo que era Pluto, ya no era un planeta, un nanoplaneta, un microplaneta, entonces quedaron 8 planetas. ¿Ok? Entonces, esos son los 2 desafíos que viene justamente una arquitectura de RAG a tratar de mejorar dentro de un ambiente empresarial, corporativo y demás con los LLMs. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces el usuario viene, hace su pregunta, ese es su prompt, pregunta cuántos planetas hay, el LLM dice hay 9. Es lo primero porque fue entrenado así como lo hice yo. Entonces, mal, no está bien. ¿Qué pasa cuando hay una arquitectura RAG? Ya digamos que la generación se está dando, pero RAG dice Retrieval Augmented, es decir, yo voy a aumentar las capacidades que tiene ese LLM basado en una acción de ir a retrieve, a recoger, básicamente, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza el LLM,
cuando le llega la pregunta, en vez de responder de una vez, lo que hace es que antes de responder va y busca en un set de datos. Digámosle set de datos o unos datasets. Ahí va y trae cierta información. Y ahorita vamos a hablar en particular, en detalle, cómo está esa información y por qué es tan importante cómo está estructurada esa información. Llega la información y no es que él me devuelva esa información, no. Él lo que hace es que embebe esa información que viene indexada al prompt al que yo le hice. Entonces, ahora el LLM va a tener el prompt con la información adicional que logró sacar del set de datos. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante porque aquí entonces me va a responder, son 8. ¿Listo? Entonces está bien. ¿Qué pasa? Que para que eso realmente ocurra, tiene que haber un tema donde aquí mi fuente de información de pronto tuviese una fuente confiable, una fuente donde estuviesen los documentos de NASA, por ejemplo, que digan que efectivamente hay 8 planetas por tales y tales motivos y demás. Entonces, ahora imagínense esto a nivel de la organización. ¿Sí? A nivel de la organización, a nivel de nuestros bancos, a nivel de nuestras organizaciones y demás, pues efectivamente tenemos que tener un tema muy bien organizado a nivel de esas fuentes de datos, porque si no, basura que entra, basura que sale. Y lo que estoy haciendo es algo irresponsable en términos del uso de esta poderosa tecnología que tenemos a nivel de inteligencia artificial generativa, y creo que mañana hay una charla de por qué por qué fallan muchos de los proyectos de inteligencia artificial y demás. Todo vuelve a recaer en el mismo tema de lo que llevamos trabajando por décadas en términos de datos, y es la gobernabilidad. Y la confianza sobre los datos hacen que los proyectos sean exitosos o no. Bueno, entonces, listo. Entonces aquí yo tengo RAG. Entonces dentro de RAG el usuario hace la pregunta, yo tengo un LLM y me puede dar una respuesta con alucinación. Alucinación básicamente es que no encontró la respuesta, pero basado, digamos, en patrones de palabras, puede responder y me da algo que parece verídico, pero no lo es. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora puedo entregar una respuesta verídica, pero para yo entregar esa respuesta verídica yo necesito una base de conocimiento. La gran diferencia de, por ejemplo, cuando ustedes utilizan un ChatGPT y le preguntan algo que ChatGPT no estuvo entrenado y va y busca en Google o busca en cualquier lado, es que esa información que él hace en búsqueda en tiempo real no está indexada dentro de una base de datos o dentro de un knowledge base, como en este caso, de una base de conocimiento. Es un momento que vaya a hacer una consulta, pero no es que tenga esa información indexada internamente. Cuando estamos hablando de RAG, sí los tiene indexado. Entonces, con RAG yo tengo la base de conocimiento, pero esa base de conocimiento yo tengo que crear algo que se llama una base de datos vectorial. ¿Sí? Una base de datos vectorial, y no voy a entrar aquí como en detalles tan técnicos sobre una base de datos vectorial, pero las bases de datos vectoriales simplemente son una representación numérica o matemática, mejor matemática, en matrices sobre los datos. Entonces, imagínense un array, una matriz donde yo tengo valores. Esos valores lo que están haciendo es poniendo información asociada a una imagen, a un texto, a un video, a un audio, etcétera, que yo esté logrando poner ahí. Entonces, cuando yo vaya a hacer una asociación, cuando yo vaya a hacer una búsqueda sobre esa base de datos vectorial, yo lo que estoy haciendo es una consulta sobre números. Y yo no estoy haciendo una consulta sobre una imagen, yo no estoy haciendo una consulta sobre un video. Todo eso tuvo que haber pasado antes para yo poder hacer eso. Y para yo alimentar la base de datos vectorial, tiene que surtir un proceso que también está asociado a un tema de Machine Learning. ¿Por qué? Porque hay un tema de autoaprendimiento basado, digamos, en la información que está ingresando a la base de datos vectorial. Entonces, para yo crear la base de datos vectorial, me tengo que basar en estrategias de Machine Learning. Y cuando yo vaya ya a consultar la información, cuando viene el prompt o la pregunta del usuario, lo que va a ocurrir es que va a ir directamente a la base de conocimiento. La base de conocimiento que está en la base de datos vectorial, aquí me va a entregar, digamos, un resultado. Ese resultado después lo voy a agregar o lo voy a empatar, mejor dicho, con
el prompt o con la pregunta, y cuando yo se lo devuelvo nuevamente a la pregunta, ya se lo puedo entregar al LLM y el LLM va a hacer bien su trabajo. Entonces, así es que funciona muy por encima y muy sencillo, términos sencillos, perdón, lo que es una arquitectura o pues, un proceso de RAG. ¿Para qué? Para evitar esos desafíos que naturalmente traen los LLMs por la forma como se crean esos LLMs. Y no es que sea que estén mal ni nada, simplemente que es que fueron creados con información que está disponible. Yo no puedo pensar que un LLM va a saber absolutamente todo sobre los contratos del área legal de mi organización, ¿no? Pero pues, si yo se los quiero agregar, se los quiero poner para que yo pueda utilizar esa información a nivel con un LLM, pues esta es una de las estrategias. ¿Sí? Bueno, la otra estrategia que se puede utilizar un poco, que está muy asociada a RAG, es algo que se llama fine tuning. Y que no sé si han escuchado fine tuning, pero va muy de la mano. A veces hay como interpretación de, pero eso es fine tuning o qué no es. Entonces, imagínense fine tuning cuando así utilizan en su día a día un LLM como un Gemini, un ChatGPT y demás, y ustedes le dicen a su ChatGPT, tú te vas a llamar Stuart, tú te vas a llamar Steven. Entonces, su ChatGPT tiene nombre. Creo que hay una estadística que dice que mucha gente sus ChatGPTs tienen nombre. Adicionalmente le dices, yo quiero que me hables como una persona calmada, no sé qué. Entonces lo vas entrenando para que te diga, o sea, le vas cambiando ciertos parámetros al modelo para que el modelo te responda de la forma a la que tú estás acostumbrado. Eso en términos generales termina siendo fine tuning, ¿sí? Entonces, fine tuning sirve mucho para casos de uso donde yo tengo que atender a usuarios, usuarios de la organización, externos, clientes, ese tipo de cosas, sirve fine tuning. Pero fine tuning no necesariamente le estoy entregando la base de conocimiento. Y entonces ahí tiene que existir un mundo entre donde yo tenga arquitectura RAG y también pueda básicamente apoyarme en temas de fine tuning. O sea, fine tuning por sí solo va a tener algunas de las limitantes que ya trae el LLM en términos de buscar información verídica y de tener información actualizada. Pero cuando los uno los dos es poderoso. Entonces, aquí básicamente cuando yo estoy creando la base de datos vectorial, ¿sí? Aquí yo tengo las fuentes, carga, transformación, ETL más o menos, y aquí tengo lo que son modelos embebidos o embedded models, ¿sí? Esos modelos, hay modelo para texto, hay modelo para audio, hay modelo para videos, etcétera, son los que convierten la información en estas matrices, que son esas representaciones numéricas. Eso tiene que pasar para poder yo empezar a tener esa base de datos vectorial. Al mismo tiempo, no necesariamente dependo de solamente una base de datos vectorial. Yo puedo tener otros tipos de fuentes de información. Ahora con los agentes de AI y demás, esto toma mucha relevancia, pero también hay formas de conectarse a través de APIs con los famosos MSPs a otras fuentes de información que no necesariamente están vectorizadas. Entonces, yo puedo volver esto mucho más complejo a la larga, pero para iniciar, digamos que una forma de empezar a verle un resultado y un beneficio a un modelo LLM para una organización es empezar a implementar una arquitectura RAG. Pero no implementarla y automáticamente poner cualquier información ahí, sino tener, digamos, las capacidades a nivel de gobernabilidad que realmente son. Entonces, pongo este slide porque ayer, o antes de ayer, un amigo puso, oigan, estoy aquí de AI. Entonces, están vendiendo un vidrio de esos protector para el celular que dije, empoderado para AI. Y uno es como que, o sea, tampoco, ¿ves? Entonces, no todo es AI, o sí, AI es un cambio, realmente sí le podemos sacar provecho de una forma adecuada, pero al mismo tiempo no todo es AI, o sea, no caigamos en esa trampa de que no, porque entonces ahora AI, entonces yo automáticamente se me olvida que es gobernabilidad y que es mantener los datos. O sea, yo creo que eso sigue siendo tan importante y por eso era el cuento de la adaptabilidad, porque por décadas hemos estado en eso.
¿Sí? Simplemente que ahora hay una forma distinta de cómo utilizar la información, pero yo tengo que seguir muy enfocado en términos de manejar la información, de tener un tema de calidad de datos, de tener un tema de gobernabilidad, de tener un tema de el acceso a la información, etc. Entonces, un RAG no es como algunos CEOs le piden, conecta los datos al LM. No, eso no es RAG, ya lo vimos. 1. 2. RAG no es solo buscar o hacer un search en tiempo real, por lo que les acabo de explicar. Eso es una búsqueda en tiempo real. RAG es cuando yo tengo la información indexada dentro de una base de datos vectorial. ¿Sí? O tengo la información indexada de alguna forma, pero ya la tengo. No es que la voy a ir a buscar en algún momento para ver qué es lo que hay. No. RAG no es plug and play. ¿Sí? RAG tiene un tema de arquitectura muy importante por detrás. Hay que entender por qué el modelo está respondiendo como está respondiendo. Uno puede llegar al punto en RAG de que el modelo ojalá diga no sé. Sí, porque el problema es que a veces empieza a inventar y a alucinar y tiene información. Entonces, creo que Ruby también lo mencionó. O sea, entender por qué el modelo está respondiendo como está respondiendo es supremamente importante y eso también hace parte del ecosistema de gobernabilidad que está detrás de estos modelos. ¿Sí? No es simplemente, ya está funcionando, está perfecto. No. ¿Sí? Y también he hablado un poco de bases de datos vectoriales, pero RAG no es solamente bases de datos vectoriales. ¿Sí? O sea, es un conjunto de cosas realmente que me permiten a mí llegar a este mundo que efectivamente sí me va a poder ofrecer unos beneficios para la organización, sí va a ser todo AI dentro de la organización cuando llegue a eso, pero no nos olvidemos de las cosas importantes. O sea, AI chévere y demás, pero las cosas importantes como gobernabilidad, administración de los datos, gestión de los datos en la organización, acceso a la información y demás, seguridad es supremamente importante. Bueno, entonces, el reto de RAG no es la inteligencia artificial, es la preparación de los datos. Bueno, entonces, ¿qué se requiere para un framework exitoso de RAG? Y aquí me da risa porque esto en el fondo es lo mismo que hemos hablado por muchos años cuando hablábamos de data warehouses o cuando hablábamos de big data o cuando hablábamos de un proyecto de archiving o cuando hablábamos de cualquier proyecto que hay por debajo un tema de gobernabilidad. ¿Sí? Entonces aquí no cambia. Metadatas, catálogo de datos, linaje, versionamiento del conocimiento, seguridad, enmascaramiento, políticas, cumplimiento, calidad de datos, la actualización de la información, que la información sí que sea la versión final de esa información, el golden record, todo ese tipo de cosas, no simplemente porque hay AI, eso ya quedó en el pasado, no. Que es que yo estoy viendo eso muy seguido en distintas organizaciones y quiero, desde mi punto de vista, hacer claridad que esto tiene que seguir existiendo. Esto es parte fundamental de que podamos estar dentro de esa adaptabilidad, como le decía Daphne, de utilizar AI. ¿Sí? No es olvidarme de este conocimiento que ya nosotros poseemos. Y entonces RAG no funciona con muchos datos, funciona con los datos correctos. Entonces eso es muy importante. Bueno, y aquí digamos que, ¿por qué es importante para el negocio? Pues obviamente una arquitectura de RAG bien implementada me va a generar confianza. ¿Sí? Si una de las razones principales por las cuales yo no disponibilizo algunos de estos productos terminados con inteligencia artificial a mis clientes, porque me da miedo que de pronto un día uno le responda mal o que haga algo que no haya que entregar, o sea, que entregue información sensible a una persona que no debió haber entregado información sensible. Entonces, eso nos frena un poquito dentro de esa confianza de poder entregar ese valor agregado que sí nos trae la inteligencia artificial y eso es parte del beneficio que una arquitectura RAG bien implementada logra traer. Tema de privacidad de datos, por ejemplo, en el ejemplo que les di ahorita de mi hija, ustedes ahí pueden sacar, él es de tal año, ¿sí? Ya les di información privada mía de cuando estuve en el colegio, por ejemplo. Porque fui entrenado con esa información, mientras que de pronto si hubiese respondido 8, él es posterior al 2006 en el colegio, por ejemplo. ¿Sí? Y RAG cala,
permite que equipos realmente lo puedan utilizar al interior de las organizaciones. Yo he visto proyectos de RAG que comienzan pequeños y los van creciendo y demás, y ya se vuelven hasta críticos en algunas organizaciones. Y no eran arquitecturas muy sofisticadas al inicio, simplemente empiezan con un set de datos, empiezan a entender, a aprender, y ya después una bola de nieve. ¿Sí? Empieza a crecer y acelera mucho digamos, términos de usabilidad de la inteligencia artificial o al interior o al exterior de la organización. Y por último, o penúltimo, aquí lo importante es, no hay una ruta, no hay como una ruta, obviamente, definida, ¿no? Cada organización, cada persona va a ser distinto, cada uno con las distintas herramientas que tenemos. Y miren que yo no he hablado aquí de herramientas ni de plataformas, porque yo creo que en el fondo el tema de gobernabilidad es tan importante que más allá de una herramienta o una solución, lo importante es tener una buena arquitectura y que se vaya dando las cosas con las herramientas que nosotros tenemos en la organización. ¿Sí? Porque pues, hay distintos servicios, distintas cosas que yo puedo ir unificando y sacándoles provecho de muchas soluciones buenas que hay en el mercado. Pero aquí no lo hagan como un experimento. Si lo van a hacer, no lo hagan como un piloto, porque muchas veces queda como el piloto. ¿Sí? Sí, comiencen de pronto por algo pequeño, pero comiencen con algo que tenga un impacto real a la organización, que tenga visibilidad de un CEO o de alguien a nivel de C-level. Es muy importante definir los accesos. Sí, aquí yo no he hablado mucho de esto, pero los famosos, en inglés se llaman los guardrails. Básicamente, o sea, si yo le estoy preguntando algo al RAG, al LLM, y él no me debería decir que hay ocho planetas, pues, ¿entiendes? Entonces, todo ese tema de acceso a la información tiene que estar bien estructurado también dentro de esta arquitectura. Y medir el impacto del negocio. O sea, el negocio al final del día es el que va a terminar influyendo en si esto va a seguir adelante o no, porque de ahí va a salir el dinero. Entonces no lo hagan desde un punto de vista de experimento técnico, háganlo desde un punto de vista de impacto de negocio. Y para terminar, un slide o una imagen que no sé, que a mí me gusta porque la he visto varias veces en LinkedIn y creo que tiene todo el sentido, es esta. Datos con Machine Learning, datos malos, ¿no? Por no decir otra cosa. Ahora, datos con inteligencia artificial, ¿sí? Y ahora, datos con AI generativo, peor. Y el último, que ni siquiera lo mencioné, de temas de agente AI. Entonces, nada, el tema de gobernabilidad, importante. Bueno, entonces nada, eso era lo que... y si tienen preguntas, y pregúntense esto ustedes también. ¿Qué inteligencia artificial van a construir con sus datos? ¿Sí? Eso es lo principal, mirar hacia adentro, mirar qué datos hay, mirar cómo puedo entregar un tema de gobernabilidad bien estructurado para lograr tener un proyecto de inteligencia artificial exitoso, que no sea fallido. ¿Listo? Muchas gracias. Preguntas. Sí, preguntas. Espérate. Ya. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Mira, ya hay una pregunta. ¿El micrófono? Alberto Castillo, Power. gusto, Stuart. Gracias por la charla. Esto es curiosidad técnica. Yo ahorita ando jugando mucho en Legal Tech. Digamos que la primera aproximación fue justamente RAG, porque los abogados piden mucho como, es que yo necesito saber la cita. ¿De dónde sacaste eso? ¿Viste? Cool. Pero se viene quedando corto y yo me he movido un poco a Knowledge Graph, porque para ellos también es importante, y lo he entendido mucho, es la relación entre los diferentes actos jurídicos. Entonces, que esto es una resolución y esto tiene una jerarquía, pero también está el asunto de las fechas. Esto sí tiene una jerarquía, pero ya no está vigente. Entonces, a mí ahí se me ha quedado RAG corto, por eso me moví un poco hacia Knowledge Graph. Y te decía que es una pregunta
de curiosidad técnica, es porque sí me interesa saber el stack. Yo ando pataleando mucho con Cogne y a veces luego será Falcor y alguna cosa en bases de datos justamente para la construcción de los Knowledge Graph. Spanner me gusta mucho, espero que no haya nadie aquí de Google, pero es que está un poco costoso. Entonces, mi curiosidad es, ese stack en términos de la preparación de todo, la base de conocimiento, ¿cuál es el que tú sugieres o cuál es con el que más has estado trabajando? Digamos que... Mira, yo al ser parte de Cloudera, ¿sí? Cloudera es una organización que es 100% open source en términos de el stack sobre el que trabaja. Entonces, nosotros nunca definimos como o sea, por ejemplo, con LLMs podemos trabajar con cualquiera, con bases vectoriales tradicionales podemos trabajar con cualquiera. Entonces, lo mismo ocurre cuando tenemos, por ejemplo, uno a nivel de un stack de Knowledge Graph, ¿sí? Entonces, yo ahí lo que hago es que siempre trato es de que si los clientes están ya con algo en particular, trabajar con lo que tienen los clientes y armar el ecosistema basado en eso. Pero si tú me dices, o sea, yo no sé, o sea, ahí depende mucho como del caso de uso, de lo que uno quiera hacer. Realmente yo no tengo como uno que te recomendaría como tal. O sea, a mí en general muchas de estas soluciones me parecen muy buenas, todas. Algunas tienen de pronto unas cosas mejores que otras y demás, pero pues uno lo va midiendo también dependiendo de cuánto presupuesto se tenga, de realmente cuál es el caso de uso y ese tipo de cosas. Ya empieza uno a definir mejor esa arquitectura, pero no, te diría que no tengo como uno para recomendarte así en ese sentido. Gracias. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a tener el coffee break. Nos vemos porfa puntualitos 11:30. Hay un anuncio. Alguien que haya perdido el ticket de parqueo está en registro. Si llegan a ver que no tienen su ticket, por favor revisen. Listo, nos vemos 11:30. Muchas gracias. Le solicitamos al público asistente no descuidar sus objetos personales. De igual manera, le recordamos que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el auditorio. Gracias. We kindly ask the attending public not to leave their personal belongings unattended. Likewise,
the truth that you're denying. Give in to the game, to the sense that you've been hiding. Is it desire? Or is it love that I'm feeling for you? I want desire, 'cause your love only gets me abused. 'Cause your love, 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 'cause your love only gets me abused. 'Cause your love. Give me that rush. I want to show you what you've been missing. It might be enough to keep your other lovers hidden. Open your arms and break to the truth that you're denying. Give in to the game, to the sense that you've been hiding. Or is it love that I'm feeling for you? I want desire, 'cause your love only gets me abused. Is it desire? Or is it love that I'm feeling for you? I want desire. I wanna see what you're willing to lose. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, 'cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad souls, darling. All I know are sad souls, sad souls. I know
already blew his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. All I know are sad souls, sad souls. If you get to hear me now, know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, if you get to hear me now, if you get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now, and don't let it slide. You're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 if you get to hear me now.
I know you'll get stronger when you get older. Just don't shrug your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you can keep it cool now and never make a sound. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Leave excuses aside.